Buenas noches, querido compañero. En este momento me encuentro con Luis Antonio Ruiz Ordóñez, Melissa García Ramírez, Edilberto Venecia Pitalúa y mi persona, Humberto Manjarres. Somos estudiantes de la Universidad de Cartagena cursando 9º semestre de Ingeniería de Sistemas. En este video, que hace parte de la asignatura Constitución y Ética, en la cual tenemos como tutora a Rosana Carvajal Herrera. Pues vamos a hablar un poco de lo que es nación y Estado. Hablaremos de la Constitución del 91, de la Constitución de 1886, del plebiscito del 1957. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo les va? Sí. Luis, háblanos un poco de lo que es nación. Pues, primero hay que ser muy claros con el concepto de nación. En este caso, la nación corresponde a la forma más amplia para identificar una comunidad, ya sea unida por un vínculo que tengan en común, ya sea el lenguaje, la religión, cultura, el tema de gastronomía, la parte también de flora y fauna. Claro que sí. Esas comunidades que pueden ya llamarse de forma general como nación, pues son las que estamos tratando. Ya es un tema ya cultural, por decirlo así, en que se maneja. En la que se familiarizan. Aporto el concepto también de nación. También puede ser que está comprendida por toda la población que en ella existe. Igualmente, así como decía el compañero Luis, también conformada por lo que es flora, fauna, lo que es fiestas, raza, culturas, en fin. Perfecto. Melissa, háblanos un poco de lo que es Estado, concepto de Estado. Bueno, el Estado es la forma en la que se organiza políticamente a la sociedad y está regido por unas leyes y unas normas. Esto es importante tener en cuenta que para que un Estado exista debe estar presente los elementos de territorio, población y gobierno. El Estado está regido por las tres ramas que son la legislativa, Claro que sí. la pública y la ejecutiva. No, la rama legislativa. Legislativa, ejecutiva y judicial. Judicial, perdón. La tres ramas del poder público. Claro que sí. Hablaron un poco Edilberto, hablaron un poco de la rama legislativa. Legislativa, bueno, como su palabra lo dice. Ramo del Congreso. Sí, correcto. Como su palabra lo dice, que es la legislativa, es la que organizan el Estado con las leyes. En este caso podemos nombrar como el Congreso de la República, la Cámara de Representantes, Senado. el Senado de la República. Claro que sí. Hablemos de la rama judicial, que vendría siendo la tercera rama de la que mencionaron ahorita. Luis, háblanos un poco de la rama judicial. La rama judicial, en este caso, pues es la encargada de velar por que los derechos y deberes que tiene cada ciudadano de un estado pues se cumplan, ya, que no se vulneren, no haya ningún inconveniente. Ya son otras entidades como lo que son la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, que son las encargadas de velar de que todo se realice efectivamente. O sea, podemos decir de que la función de la rama judicial es resolver conflictos entre personas, entre familias, entre empresas, entre los trabajadores y las empresas, ¿cierto? Sí, es que por lo general cuando hablamos de conflicto es cuando se sobrepasan los límites de los derechos y deberes que tú tienes con los mismos derechos y deberes que tiene la otra persona. Ya, de ahí ya se desprenden muchas cosas que ya existen tantos conflictos entre personas o también por medio de empresas o inclusive ya por medio también del Estado. El Estado en algunos momentos tiene sus Claro que fallas sí. que
a personas les pueden pues ocurrir esos casos, que no se le vulneran algunos derechos y deberes. Algo importante que quiero decir, que el Estado no es la nación. El Estado hace parte de la nación. Todos somos nación. El Estado lo que nos sirve, nos da unas pautas para que podamos vivir como nación. Claro que Algo sí, importante. eso es importante, un buen apunte. Pues también podemos decir que es importante y es bueno tener presente de que para que exista un Estado-nación se debe tener presente los elementos de territorio, de población y gobierno. Eso es muy importante. Esto de las ramas judicial, la rama ejecutiva y la rama legislativa, esto viene constituido en la Constitución del 91. Hablemos un poco de lo que es la Constitución del 91. Edilberto, coméntanos algo de la Constitución como tal, sobre su fecha de creación, bajo qué presidente o bajo qué gobierno se dieron, qué nos puedes dar sobre la Constitución del 91 a favor de que es una constitución, esa es la última constitución que se hizo pues, en este país. Bueno, la constitución política del 91 la firmaron el 4 de junio. Empezó a regir el 4 de junio de 1991. 91. En ella pues tuvo una reforma aceptable, podemos decir así, aceptable o beneficiosa para los ciudadanos colombianos. Dentro de esa constitución se creó la fiscalía. Igualmente. Eso es lo que estamos hablando sobre las ramas. Correcto. Las tres ramas en que encontramos Correcto. Igualmente también se creó la reforma, la tutela como mecanismo también de defensa para los ciudadanos colombianos. Se creó cuando el presidente era Virgilio Barco, ¿no? Sí, igualmente. Virgilio Barco estaba Cuando en el mandato fue y en el momento que... Virgilio Barco. Háblanos un poco de la Constitución del 91, Luis. ¿Qué podemos? Pues no, la Constitución del 91 es una de las constituciones más completas, más elaboradas que tenemos en Latinoamérica. Pues muy importante resaltar pues ya el tema de participación de todos los ciudadanos de esa nación-estado. Miramos también el tema de que tiene ya más claridad sobre el tema de los derechos humanos, los derechos internacionales, y Claro que sí. pues se admiten pues diversos también mecanismos de participación ciudadana, los cuales no estaban incluidos dentro de la Constitución del 86. Hablemos un poco de las ventajas de la Constitución del 91, Melissa. Bueno, una de las principales ventajas es que se constituye la democracia participativa, porque se descentraliza el poder. Como lo han dicho mis compañeros, que de verdad valga redundar y valga repetir tanto, es la creación de la tutela. Sabemos que la tutela nos ha ayudado muchísimo al país, porque cualquier ciudadano, independientemente del poder adquisitivo o a la parte social que pertenezca al estrato social, puede instaurar una tutela y la cual tiene validez y total validez y tiene beneficios a favor, y a la persona que no la cumpla, pues como sabemos que la incumpla tiene que pagar ciertas, ¿cómo le dirían? Multas. También se prohíbe la extradición nacional en esta constitución. En la Constitución del 91. Ah, ok. Sí. Otro aporte quiero decir acá, que también se incluye la libertad de culto. Igualmente también... La libertad de culto, háblanos un poco de la libertad de culto. Bueno, Se permite. se permite, no importa que cualquier religión que tenga el individuo puede participar en. Ajá, ok. Otra cosa que, igual que en la del 86, se prohíbe la reelección,
pero hay que tener en cuenta... En la del 91. En la del 91. Hay que tener en cuenta que esta prohibición la tumbó en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, por un acto legislativo en el 2004, y la declararon exequible por la Corte Constitucional en el 2005. Pero la declararon exequible. Exequible. Después creo que la declaran inasequible cuando Pero- iba para la tercera reelección, Sí, creo. claro, sí, eso se dio. Claro que y sí. ahora, actualmente, con el presidente Santos, que ya definitivamente no va más a la reelección. No va más la reelección. No. Ah, ok. Bueno, igual eso son reformas constitucionales que se han dado. También se creó la vicepresidencia. Bueno, algo también importante de la 91 es que se creó la vicepresidencia, y que en la Constitución de 1986, en la elección del alcalde, gobernador, todos estos entes eran elegidos a dedo, por decir algo, por el presidente, y aparte de eso tenían una duración de 2 años. A partir de la Constitución del 91, estas elecciones se hacen por voto popular y tienen una duración de 3 años. Se descentralizaron. Claro que sí. Nos habla de que la Constitución del 91, para poder tratar los temas en corto tiempo, la Asamblea se organizó en 5 comisiones permanentes, que fue la comisión primera, que trataba mucho sobre los principios, derechos y la reforma constitucional. La comisión segunda, en la cual encontramos la autonomía regional, que acuérdense de que eso lo vemos mucho ahora sobre las regiones que tiene toda Colombia, de que cada región ahora con esta constitución es autónoma en las tomas de decisiones, cada región. Hablamos sobre la comisión tercera, que era la reforma del gobierno y el Congreso. Hablamos sobre la cuarta, que era la administración de justicia, hablamos de los ministerios públicos, sobre la Contraloría, Procuraduría y ese tipo de cosas. Encontramos la comisión quinta, que habla sobre los temas económicos y sociales. Hablemos un poco, ya que sabemos de que la constitución la última constitución colombiana, que se hizo el 4 de julio de 1991, cómo está constituida como tal. Su constitución, su estructura. Hablemos un poco de la estructura, Alberto. Bueno, por su reforma hicieron 380 artículos definitivos. Y comenzamos primero por los preámbulos, luego el primer título, que fue los principios fundamentales, luego le siguen los derechos humanos y la garantía de los deberes, luego le siguen los habitantes y los terrenos. Igualmente, eso es lo que habíamos dicho, que la Constitución tiene un preámbulo. Encontramos, son 13 títulos, ¿cierto? Melissa, creo que son 13 títulos. 13 títulos en los cuales ahí hablamos del primer título, que hablaba de los principios fundamentales y igual, exactamente, de la participación democrática de los partidos políticos, de la organización del Estado, de la rama legislativa, ejecutiva, judicial, de las elecciones organizadas, de los organismos de control, en fin. En el primer título de los principios fundamentales es uno de los más importantes, porque es donde le hacen más énfasis a los derechos humanos. Claro que Ahí sí. te dicen todos los derechos de los que tenemos nosotros como colombianos, donde está que somos libres, que tenemos derecho a la vida. Por eso es que aquí no hay pena de muerte, porque nuestra Constitución lo prohíbe. Dice que nosotros que todos tenemos derecho a la vida, y no hay por ningún motivo Te la tienen derecho a tenemos quitarla. derecho a quitarla. Hay cosas que a veces a uno le parece absurda, pero es nuestra Constitución. La verdad es que la Constitución se hizo, basa mucho en los derechos humanos, porque antes de esta Constitución los derechos humanos eran violados muchísimo. Vayámonos un poco sobre la Constitución del 86. De eso íbamos a hablar un poco. Antes de la Constitución del 91 hubo 100 años de la Constitución del 1886.
hablemos un poco de esa constitución, pues obviamente de sus diferencias, vemos un poco de las diferencias esa del 86 con la del 91. Luis, coméntanos un poco aquí de las diferencias encontradas entre esa constitución y la constitución del 91, sabiendo de que la constitución del 91 fue mucho más ambiciosa en derechos humanos. Y en este caso la del 86 velaba más por, bueno, en este caso recién la independencia de la corona española. Se realiza en la independencia, pero de una manera más bipartidista. Se trabajaba de una manera que solamente existían dos partidos pues, principales. Hablamos del Partido Conservador y el Partido Liberal. Sí, ya los que abolieron el tema del el movimiento federalista y el centralista. Ya estamos partiendo de ahí. En este caso, la Constitución del 86 sí, pues intenta con la rigidez que es del momento, pues cambiar algunas cosas. Eso fue una constitución muy exitosa porque pues, más de 100 años en vigencia, pues ya hasta la 91 se tuvo que hacer una actualización de la misma porque pues obviamente los tiempos cambian. Esta constitución le daba mucho poder a la iglesia. De hecho, muchas decisiones se tomaban con respecto a lo que decía la iglesia. Claro. Además, creía más en el orden, de ahí el nombre de República Colombiana. Ya. Era Claro que muy sí. dado en el orden, se basaba era en hacer cumplir las leyes y se olvidó por completo de los derechos humanos. Gracias a Dios creamos la Constitución de 91, que aunque tiene muchos defectos y eso es una de las mejores, como decía mi compañero, a nivel de Latinoamérica. Podemos decir exactamente, podemos decir de que en la Constitución del 86 no existía la Corte Constitucional, ¿cierto? Y podemos hablar de que decimos de que la Constitución del 91 pues, fue muy buena en cuestiones de derechos. ¿Qué encontramos de lo malo? Hablemos un poco de las cosas que no fueron pues tan a favor de los colombianos. Encontramos de que la Constitución del 91 se dice que le abrió las puertas a las multinacionales, transnacionales, que vienen a explotar nuestro subsuelo, ¿no? Eso lo podemos encontrar también de ahí. Haciendo un poco pues un poco retrocediéndonos un poco a la Constitución del 91, hagamos un pare en lo que fue el plebiscito del 1957. ¿Qué nos puedes decir, Melissa, de lo que fue el plebiscito del 1957? Primero, comencemos para nuestras personas, las personas que nos ven, ¿qué es el plebiscito? Para que puedan entender un poco y después hablamos de lo que fue el plebiscito del 1957. Bueno, es importante recalcar que el plebiscito es utilizado por el presidente para Claro. someter a consideración del pueblo acciones o decisiones que él vaya a tomar. Y luego Decisiones hay importantes que vayan a ser bastante hondas, que vayan en el país. Son asuntos o sea, de vital país. importancia. A diferencia del referendo, que el referendo permite emitir votos para aprobar o rechazar una ley. Una ley. Claro que sí. Claro, hay que tener en cuenta que el plebiscito no puede modificar la Constitución. No, exactamente, no la modifica. Claro que sí. Apenas van a aprobar. ¿Cómo se da ese plebiscito del 1957, Venecia? ¿Qué nos puedes aportar sobre cómo empieza todo? Bueno, es importante tener en cuenta de que como apenas son, podemos decirlo así, conceptos que el presidente va a tomar apenas para que se estudie, es como un estudio previo para realizar una ley. Eso es lo que es mi aporte en este momento.
Bueno, el plebiscito del 97 fue Claro, exactamente el 1 de diciembre de 1957, Claro. y con él se buscaba aprobar el Frente Nacional. Algo importante que pasó en este plebiscito, que fue la primera vez que la mujer pudo votar. Sí, eso fue uno, el segundo punto de que la mujer pudiera Porque no teníamos ejercer su derecho al voto. Obviamente vemos de que esto del plebiscito se da cuando en el poder estaba Rojas Pinilla. El general Rojas Pinilla. El general Rojas Pinilla era, obviamente, que sabemos de que fue un dictador, fue el dictador que tuvimos nosotros en Colombia. Hablemos un poco de esa parte, por qué se da ese punto de lo que es el Frente Nacional. Antes de eso, vemos de que Rojas Pinilla, pues como dictador, había cometido muchas violaciones de derechos humanos, en el cual fue que se genera ese plebiscito, ¿no? Sí, aporto otra idea referente a lo que estamos hablando. El general Rojas Pinilla, por decirlo así, deja la presidencia. Inmediatamente la Junta Militar, que era de pronto en su eje que lo antecede, la segunda, pues por decirlo así, la Junta Militar llama en este momento a los dos partidos que eran tradicionales, tanto el Partido Conservador como el Partido Liberal, llama a los personajes ese para viabilizar democráticamente, por decirlo así, para convocar nuevas elecciones. También aporto de que se presentó el Partido Conservador, el Partido Liberal, hacen una junta Para darse poder. cada 4 años. Cada 4 años, correcto. Bueno, este plebiscito, los coautores y los autores fueron Laureano Gómez y Alberto Lleras. Eso por parte del Partido Liberal y Partido Conservador. Sí, uno Porque por el Partido Liberal y uno por el Partido Conservador. Que creo que hubo una comisión que dejó el Rojas Pinilla, que eran generales, ¿cierto? Sí, esa era la Junta Militar. Ah, bueno, perfecto. Bueno, compañeros y compañeras, querida tutora, esto fue nuestro aporte con respecto a la nación, Estado, Constitución del 1991, Constitución del 1886 y plebiscito del 1957. Nos vemos hasta la próxima.